tú. No hay nadie como tú, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Así es, Señor. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Amén. Nos gozamos en alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos, y que la paz y que la bendición reine en nuestros corazones. El tiempo a nuestro hermano. Muchas gracias, hermanito Pablo Marroquín, hermanito, desde la bella Guatemala. Oye, Pablo, tu voz fuerte, sí, y me gustó porque cantas con inspiración, te metes en la alabanza. Y con esa voz fuerte y joven, hombre, me hiciste acordar de mis tiempos antiguos. Pudiera yo cantar así, hermano. Gracias, gracias, Pablo, por tu saber ceder de tu tiempo y participar con tus bellas alabanzas a la plataforma y sobre todo glorificar a Dios. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias, hermanito. Gracias, Muy, hermano. muy bonitas alabanzas, muy bonitas. Muy bien, hermano, después de haber compartido estas alabanzas los unos con los otros, porque sé que la cantamos junto con él, en nuestro pensamiento y en la casa, es algo muy nutritivo para nosotros. Cuando estamos juntos y hay alabanza y alabanzas, no provoca parar de alabar a Dios. Pero tenemos que continuar, hermanito, y entonces ahora corresponde el lugar a nuestro estimado hermano Roberto Molina desde Nicaragua. Él estará presentando al expositor de esta noche, sí, dándonos una pequeña biografía del expositor. De manera, hermano, entonces, el hermano Roberto, ahí le dejo los micrófonos y el lugar para que usted nos presente al expositor de esta noche. Gracias, Adelante, hermano. hermanito, buenas noches y gracias. Adelante. Gracias, hermano Carlos. Sí, Ven. hermano. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, perfectamente, Ok. hermano. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro hermano Margen Soriano. Nuestro hermano es casado con Selenia y padre de dos hermosos hijos.
Margen e Isaí. Margen con 33 años e Isaí con 16 años, ambos cristianos. También nuestro hermano tiene 37 años de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Qué maravilloso. Y 34 dice de trabajar en la obra del ministerio a tiempo completo. Nuestro hermano tiene los estudios de teología. Dice que nuestro hermano estudió en CBPOC, hizo 23 niveles y 6 niveles de apostología cristiana. Dice que el hermano también en ese estudio incluye un exégesis de toda la Biblia. Estudió hermenéutica, homilética y muchos más. Actualmente dice nuestro hermano que está predicando en la ciudad del Paraíso, Honduras, y en San Juan de Linaca. Pero también dice que trabajó por 10 años en la ciudad de Danlí, ¿verdad? Nuestro hermano se ha mantenido activo en la obra del Señor. Y hoy, pues, es un placer para mí presentar a nuestro hermano Marvin Soriano, quien nos expondrá el poderoso tema sin instrumentos y por qué. Una buena pregunta. Hermano Carlos, que el Señor le bendiga y bendiciones. Muchas gracias, manito Roberto, por la biografía del expositor de esta noche. Sí, muy bien, hermano, gracias. Ahí tenemos un pequeño conocimiento, pues, de el expositor de esta noche. Muy bien, entonces, antes que el expositor eh, nos traiga el tema, la predicación, tenemos una oración y esta oración está a cargo de nuestro hermano Mario Chacón desde el calorcito de California. Entonces, hermano Mario, tiene lugar, hermanito, con una oración para el expositor de esta noche. Buenas noches, hermano, y muchas gracias. Adelante. Ujú, Gracias, hermano. ujú. Oremos, hermanos, por nuestro hermano expositor. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado y buen Dios, que moras en la Santa Madre. Gracias te damos, Señor, por este precioso momento que ha llegado, Padre, en escuchar una porción de tu palabra. ¿En qué nos vas a decir? ¿Cómo nos vas a hablar en esta noche? Señor, te pedimos, Padre, a que uses a nuestro hermano expositor en esta noche, Padre. Padre Celestial, nuestro hermano Soriano, Dios eterno, por favor, te pedimos por su vida espiritual, Padre. Padre Celestial, úsalo, úsalo en el nombre de Jesús. Úsalo, Padre, conforme sea tu voluntad. Dele fuerzas espiritualmente y dele mucha sabiduría, Padre, para que nos pueda decir, nos pueda predicar tu santa palabra, Señor. Padre Celestial, bendice la vida de tu amado siervo, Padre Celestial, y úsalo siempre, Señor. Úsalo siempre en tu ministerio, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, y que tu palabra, Padre, y que tu palabra, Señor, tome raíz en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre Celestial, que llegue, Padre, a buena tierra en nuestras vidas, Señor Dios eterno. Padre amado, gracias te damos, en el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanito Mario, por esa preciosa oración, brother, que pone, Amén. sí, pone a nuestro hermano Margen Soriano en la bendición de Dios y a nosotros mente abierta y corazones abiertos para escuchar ese mensaje del Espíritu Santo a través de nuestro hermano Soriano y sobre todo ponerlo por obras, como dice el Apocalipsis 1:3.
Muy bien, hermanito. Como una vez estaba comentando, lápiz y papel para notas que vamos a tomar de este precioso mensaje. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le dejamos el tiempo a nuestro hermano Margen Soriano después de esta bella y preciosa oración para que él nos traiga el tema de esta noche. Hermanos Soriano, muchas gracias por su tiempo y dedicación para con nosotros. Dios les te bendiga y los micrófonos son tuyos, hermanito Soriano. Y gracias por el tema sin instrumentos y por qué. Adelante, hermanito Margen, Dios te bendiga tu tiempo. Ujú. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Para mí es un alto privilegio tener la oportunidad otra vez, ¿verdad? De compartir con ustedes. La vez pasada compartimos un tema muy especial, ¿verdad? Que fue el caso del instrumento en el cual murió nuestro Señor, queriendo despejar la duda con referencia a lo que es la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es el significado? Hubieron algunos que no les pareció, pero la mayoría sí les pareció, ¿verdad? Entonces, muy bueno. Entonces, que Dios bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay bastantes predicadores de diferentes países, ¿verdad? En estos momentos. Y gracias, ¿verdad? Por ese momento. Es cierto, no soy muy buen asistente a este foro internacional por motivos de mi trabajo. Cubro dos congregaciones. Me toca viajar en mi vehículo y así pues a veces yo quisiera estar siempre, ¿verdad? En estos foros porque aprendemos los unos de los otros, muy importante. Y algo, mis amados hermanos, que quiero compartir es con referencia a un tema, hermanos, que ha dividido la iglesia y ha destruido muchas iglesias de Cristo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y es ese tema de los instrumentos musicales que se adaptan en adoración, tomando copia de los grupos tanto evangélicos como católicos y otras iglesias no escriturales que utilizan este tipo de adoración con esos tipos de instrumentos. Algunos supuestamente han ido a estudiar, ¿verdad? El tema profundamente, el significado de esa palabra salmos, ¿verdad? El significado de esa palabra que tanto se menciona en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, la palabra salmos. Solo les voy a recordar algo, mis amados hermanos, que la Biblia fue escrito en tres idiomas. Fue escrito en el idioma hebreo, el arameo y el griego. Pero cuando los hombres que tradujeron la Biblia toda, desde Génesis al Apocalipsis, la Septuaginta, que la tradujeron al griego, la palabra salmo en el griego alude, apunta en el Antiguo Testamento a rasgar instrumentos musicales, ¿verdad? Pero si está basada, porque los salmos fueron escritos en hebreo, ¿verdad? Aparte en arameo, por la esclavitud que estuvieron los israelitas en el imperio babilonio o los caldeos, por 70 años aprendieron mucho arameo, fueron escritos así, pero en realidad la palabra griega para la palabra hebrea significa canto o poema en forma de canto, nunca significa instrumento musical, ¿verdad? La palabra salmo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, tiene diferente significado a la palabra salterio. Entonces, algo que tenemos nosotros que analizar, ¿para qué fueron los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento? ¿Por qué fueron permitidos los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Tenemos que también investigar, indagar quién inventó los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento, la raíz de los instrumentos musicales, de dónde vienen y para qué. ¿Quién fue el inventor? Si realmente fue Dios o fue de otra parte que vino ese tipo de situación. Entonces los instrumentos musicales, ¿verdad? Son cuestión de debates en el mundo. Algunas congregaciones en algunos institutos bíblicos enseñan el cántico a capela, pero hacen un sonido con la garganta como instrumento musical.
yo transmito un programa por la televisión, un programa que se titula Resplandece, y algunos cánticos que nos piden, ¿verdad? De unos grupos musicales de a capela, llevan ese sonido como instrumento musical. Entonces dicen, si ustedes no están de acuerdo con los instrumentos musicales, ¿para qué suenan los instrumentos con la garganta? ¿Verdad? ¿Para qué suenan los instrumentos musicales con la garganta? Es peor, dice, porque los están imitando, está dentro de ustedes y de hecho, pues no tiene sentido hablar en contra de algo y estarlo imitando, ¿verdad? Entonces, ese es un punto bastante difícil, ¿verdad? Ha sido difícil para las congregaciones y de repente en la congregación cantamos a capela sin instrumento, pero de repente en la casa nuestras familias no están siempre pendientes de escuchar cánticos espirituales al estilo a capela, sino que lo hacen con instrumentos musicales basados en algunos artistas de iglesias no escriturales, ¿verdad? Entonces, en este momento es bueno que nosotros aprendamos, ¿verdad? Un poco voy a hacer uso de algunos textos bíblicos. Voy a ver si puedo compartir pantalla por acá para ver si puedo darle algún material. Y como si no, pues voy a tratar de mandarles el material por lo que es el foro internacional. Vamos a ver si ya llegó la Ya solicitud. puede compartir, hermano. Ok, mi hermano. Entonces vamos a tratar de compartir. Ahí tenemos. Bueno, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Lo que es los salmos. La palabra salmos, aquí está, mire, del griego, hablando del griego, ¿qué significa o qué denota la palabra salmo? En el Antiguo Testamento era un tañer, o pulsar con los dedos sobre cuerdas musicales. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento denotaba esa prioridad, ¿verdad? Luego un cántico sagrado cantado con acompañamiento musical, un salmo. Eso es lo que confundió a muchas iglesias de Cristo que hoy en día están metiendo instrumentos musicales para la adoración, porque basado en el griego, eso significa. Pero en realidad los salmos no fueron escritos en griego, fue escrito en hebreo y la palabra hebrea no significa instrumento musical, sino un mensaje en forma de poema, ¿verdad? Lo que significa. Entonces, ahí están los textos donde se habla del asunto de lo que es el cantar, el asunto de los salmos, ¿verdad? Efesios, los cánticos que nosotros apelamos, los textos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, que lo vamos a ver más ampliamente. Y primera carta a los Corintios 14:26, que le dice que ahí pues hermano, cuando os reunís, que de uno de vosotros trae doctrina, trae salmo. Ahí menciona la palabra salmo, en toda la gente dice, de algunos. Entonces, si salmo significa instrumento musical, significa que en el Nuevo Testamento es aprobado el instrumento musical, dicen algunos, ¿verdad? Miramos ahí la palabra salos, ¿verdad? Primariamente puntear o rasgar, luego tener un instrumento con cuerda con los dedos, ¿verdad? Ya luego en el Nuevo Testamento, fíjese bien, como dice Santiago 5:13, que el que está alegre, que cante alabanza, no que toque alabanzas. Entonces ya no es la misma palabra. Ese poema, ese mensaje en forma de poema o cántico, ya no es acompañado con instrumentos musicales y ya les voy a explicar por qué ya no es permitido y cuál es la base que hay para esa situación, ¿verdad? Tenemos también los salmos, ¿verdad? Lo que es el salmo, el cantar, ¿verdad? El salos, ¿verdad? Y miramos ahí lo que significa. Ahora, cantar. Tenemos el significado de cantar, ¿verdad? Cantar, que es lo que menciona Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Cantar. No habla de tocar o ejecutar instrumentos musicales. Y luego analizando yo todo esto, las personas que nos dieron la buena doctrina en Cristo Jesús estudiaron bien, hermanos. Gracias a Dios por ellos, por su gran sacrificio, por su gran esfuerzo que hicieron por enseñarnos correctamente. Ya los hombres que quisieron distorsionar esa palabra salmo y ubicarla al Nuevo Testamento,
le metieron como que es permisivamente el instrumento musical porque se menciona salmo. Pero en realidad, el nombre, hermano, ahorita en la iglesia yo estoy dando esa clase de los salmos en la iglesia. Estoy dando esa clase y la palabra salmo en el Antiguo Testamento en realidad no se mencionaba como salmo y no mismor. Y eran 5 libros, los que constituyen los 150 salmos eran 5 libros, ¿verdad? Recopilado de toda la experiencia de los judíos o israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces este era el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se habla de cantar salmos bajo el nuevo pacto, no son los mismos salmos, quizás algunos del Antiguo Testamento, porque también si la palabra salmo significa un poema o un mensaje en forma de poema que se transmiten como un cántico, también en el Nuevo Testamento se puede cantar, ¿verdad? Se puede cantar un poema, un salmo, pero sin necesidad de introducir instrumentos musicales, ¿verdad? Miramos ahí, ¿verdad? Lo que es el odo, ¿verdad? Lo que significa cantar, cántico, odo, ¿verdad? Alabar a Dios, ¿verdad? Como dice Efesios 5:19, ¿verdad? Es una forma intransitiva, ¿verdad? O sea, que transitiva es de conectar, es un verbo, ¿verdad? Que conecta, o sea, en acción y movimiento dentro de la congregación. Y también lo que dice Colosenses 3:16, que es una transitivamente un movimiento y transitivamente también Apocalipsis 5, versículo 9, que habla de la alabanza celestial en un aspecto espiritual, ¿verdad? Luego vemos de la palabra griega el juneo, ¿verdad? Relacionado con himnos, por eso el juneo, himno significa himno, ¿verdad? Y se usa transitivamente en Mateo 26:30 cuando dice que Cristo Jesús cantó el himno, ¿verdad? Con sus apóstoles, ¿verdad? Tenemos ahí el asunto de cantar, que Cristo no utilizó instrumentos musicales, donde el himno, ¿verdad? De aquella parte de los salmos o del himnario de lo que era el Antiguo Testamento, el Hayei, que significa alabanza, estaba relacionado especialmente cantado en Salmo 113 y hasta el Salmo 118, era parte de ese libro, ¿verdad? Que se cantaba, ese era el Hayei, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El foneo, ¿verdad? Sonar, ¿verdad? Castellano, fono, se usa cantar, ¿verdad? Tenemos nosotros el juneo, ¿verdad? Juneo que es el himno, cuando dice hablando entre vosotros con himnos, cantando, ¿verdad? Entre vosotros con himnos, cánticos espirituales, cantar, foneo, voz, ¿verdad? Castellano, fono, se usa el cantar bajo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿dónde se toma la relación? Por ejemplo, cuando Cristo le dijo al apóstol Pedro, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Digamos, el gallo cantó del funeo, no utilizó otra cosa no más que su propio sonido, ¿verdad? Su propia voz, ¿verdad? La forma del cántico, sí, sin necesidad de instrumento musical. Es la misma palabra para cantar, ¿verdad? Foneo, cantar, bajo el Nuevo Testamento. Entonces, miramos ahí, les dejo varios versículos bíblicos, ¿verdad? Para lo que es la verificación, ¿verdad? Luego tenemos el ode, ¿verdad? Lo que es el oda, oda cántico, se usa siempre en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, en alabanza de Dios o de Cristo, según les reitero los textos bíblicos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, se añade el objetivo espiritual, ¿verdad? Como dijo Cristo cuando tuvo aquella conversación con la mujer samaritana. Los samaritanos creían que el lugar donde se debía de adorar en el monte Gerizim, donde estaba el pozo de Jacob, y los judíos decían que era en Jerusalén porque era la ciudad de David. Ya sabemos la historia que fue la conquista, ¿verdad? Del Antiguo Testamento de David, por eso se le llamaba la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero Cristo le dice que ni los que cantaban en Jerusalén, ni los que cantaban en el monte Gerizim, donde estaba el pozo de Jacob, no eran verdaderos adoradores, sino que vendrían, según Juan 4:20 al 24, los verdaderos adoradores que cantarían al Padre en espíritu y en verdad.
Como usted puede ver, Juan 4:24 no menciona la palabra espíritu con mayúscula porque no se refiere al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Un cántico de sinceridad, un cántico de lo más profundo de nuestro ser, dedicado al Señor con el espíritu y el entendimiento. Ese es el cántico que Cristo dice que entonaríamos nosotros los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que Pablo enfatiza en la primera carta a los Corintios 14:15, que pues dice, oraré con el espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Luego no dice tocaré, y no cantaré con el espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. El único instrumento para alabar a Dios que tiene espíritu y entendimiento es el ser humano. Los instrumentos mecánicos para entonar cánticos, esos no tienen espíritu ni tienen tampoco entendimiento. Por lo tanto, esa se llama alabanza muerta. Todo lo contrario, a nosotros nos llaman los demás, los grupos evangélicos y católicos, que nuestra alabanza es muerta por la ausencia de instrumentos musicales, por la ausencia de ese relajo que hacen ellos ahí, ¿verdad? Ese desorden. Pero en realidad la alabanza de ellos sí es muerta porque es con instrumentos muertos, sin espíritu y sin entendimiento. Entonces, bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos base para entonar, ¿verdad? Lo que es cánticos espirituales al estilo a capela. Tenemos bastante, ¿verdad?, que hablar con referencia a este tema de vital importancia. Ahora vamos a lo que es los textos bíblicos. Usted puede hacer uso de su Biblia o apuntar si usted gusta, ¿verdad? Esto es muy importante. Me he llevado indagando sobre estos temas porque cuando yo tenía unos 18 años, mis amados hermanos, yo pertenecía a un grupo evangélico y yo fui músico, ¿verdad? Yo fui músico en una congregación, o sea, que en otras palabras, yo soy músico, yo sé de música, ¿verdad? Canté bastante con instrumento musical. Yo cuando logré conocer la realidad, pues me dediqué a estudiar, ¿verdad? La escritura para la honra y la gloria del Señor, no por ninguna jactancia, sino para transmitir ese conocimiento a otras personas también, ¿verdad? Entonces, con toda humildad, ¿verdad? Queremos aclarar este punto. Primero, ¿quién fue el inventor de los instrumentos musicales? Cuando Dios colocó al hombre en el huerto en Edén, no habían instrumentos musicales, ¿verdad? Si miramos 4:26 de Génesis, miramos que el adorador, ¿verdad? Este gran hombre, eh, dice Set, ¿verdad? Fue un gran adorador de Dios, descendiente, el que reemplazó, bueno, después de la muerte de Abel, después de Enoc, ¿verdad? Dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Mira, ahí está. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero ahí no miramos nosotros con la manera de instrumentos musicales. Pero si nosotros ya miramos en Génesis capítulo 4 y el versículo 21, usted y yo podemos indagar y mirar con claridad quién fue el inventor de los instrumentos musicales por primera vez en esta tierra. No fue producto de Dios ni sus servidores legítimos en aquel tiempo, sino del descendiente del maligno Caín, ¿verdad? Donde dice Génesis 4, versículo 21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, mire, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta, ¿verdad? Jubal, descendiente de Caín, fue el inventor, ¿verdad? De lo que eran los instrumentos musicales en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermano, había una disputa, había algo. Recuérdense que Dios no quería que en el pueblo de Israel hubiese rey. Los israelitas exigieron un rey, escogieron uno, les fue mal, porque ellos tenían envidia de los cananeos, que cada uno tenía su rey, cada quien tenía su manera, ¿verdad? Y también la adoración con instrumentos musicales lo practicaban los amorreos. Entonces Dios le permitió al pueblo de Israel esto para que ellos no se fuesen a involucrar, a engolosinar con esos tipos de adoraciones. Entonces les permitió ese tipo de adoración que era una sombra de la verdadera adoración que vendría ya en Cristo Jesús. En segunda Crónicas, en primera Crónicas, tenemos nosotros quienes fueron elegidos en el Antiguo Testamento según la ley, ¿verdad? Estaba la persona en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Elegidos directamente para alabar
al Señor, ¿verdad? Había un coro, ¿verdad? Un coro muy especial, ¿verdad? En lo que tocaba hacer el Antiguo Testamento, que alguien, por ejemplo, habían hombres elegidos para ser porteros, para cuidar las puertas de la ciudad, y asignaciones cuando estaba el tabernáculo de armar y desarmar, que eran los tres grupos, los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Estos tres grupos se encargaban de armar y desarmar lo que era el tabernáculo, de cargar los utensilios, ¿verdad? Y otros encargados de lo que era el arca del pacto. Cada uno tenía su asignación. También los músicos, ¿verdad? Que vamos a leer aquí, tenían que ser descendientes de la tribu de Leví, sacerdotes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 25, del 1 al 5, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, estos eran los autorizados, de Emán y de Judutún, para que profetizasen. ¿Con qué dice? ¿Para qué era el instrumento musical en el Antiguo Testamento? Para profetizar. Y recordemos que las profecías del Antiguo Testamento, según Mateo 11:13, llegan hasta Juan el Bautista. Las profecías del Nuevo Testamento, según la primera carta a los Corintios 13:8 al 10, llegan hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, hoy en día no se pueden utilizar instrumentos musicales para predicar o para profetizar, porque el Antiguo Testamento fue abolido y la profecía del Nuevo Testamento fue finalizada con el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos ahí, dice, con salterio y címbalos. Mire el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Ya menciona en el versículo 7, fueron 288 hombres asignados para ese grupo. Luego tenemos nosotros en Segunda de Crónicas 29-25. Otro requisito, los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento era para profetizar. Otro requisito era, según de Crónicas 29-25, el 27, que tendrían que sacrificar el holocausto, ¿verdad? Para comenzar a cantar con instrumentos musicales. Por eso cuando dice la Biblia en Salmo 150, que es el caballito de batalla para los pastores evangélicos, y es lo primero que ellos sacan cuando nosotros les explicamos la sana doctrina, si usted quiere darles la respuesta, ahora busca el versículo 1. Alabad a Dios, dice en su santuario. La autorización para estos instrumentos musicales para profetizar y acompañar los holocaustos solamente era en el tabernáculo, el santuario, donde se reunía el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ya en Isaías 1:13 al 15, podemos ver que Dios rechaza tajantemente los holocaustos y también rechaza los instrumentos musicales. Amós 5:22 al 23 les dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé ya más las salmodías de tus instrumentos. Ahí lo dice en el Antiguo Testamento. Luego, en el tiempo del silencio, ¿verdad? Cuando la conquista de Alejandro Magno, cuando la guerra de Masada, ¿verdad? Hasta que vino Juan el Bautista y después nuestro Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto. Los israelitas tenían cierta adoración todavía con instrumentos musicales, el cual entraron en controversia con nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Nuevo Testamento, donde dice en el Evangelio según Mateo 9, versículo 23, donde la Escritura nos dice que Jesucristo rechazó tajantemente a los músicos y más bien nos declara como alguien que estorbaba su obra en esta tierra, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 9 y en el versículo 23 dice de la siguiente manera. Y leo, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, o sea, cuando entró a sanar a la hija de Jairo, y también sanó a la mujer que tocó el manto de Jesús, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mire, los músicos como se burlan hoy en día los músicos de los grupos evangélicos, católicos de nosotros, ¿verdad? Se burlaban de él. ¿Qué hizo Jesús con la gente que estaba tocando instrumentos? El versículo 25. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó a la mano a la niña y ella se levantó. Los instrumentos musicales, la música imitada del mundo, ¿verdad? En lo que toca hacer la adoración bajo el Nuevo Testamento, más bien es un estorbo para la obra gloriosa de nuestro Señor
Jesucristo. No sé cuántos minutos me quedan todavía para explicar. Adelante, hermano, continúe. Oh, amén, hermano, amén. Gracias. Bueno, entonces tenemos allí, ¿verdad? El caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Rechazando los hombres que hacían alborotos con instrumento musical. Si usted hace una observación en el mundo evangélico, en los grupos no escriturales, hacen lo mismito o peor que lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces la pregunta es, ¿serán agradables a Cristo los tipos de adoraciones? Pues la Biblia dice que él mismo los rechazó. Recordemos en Mateo 26:30, después que tomaron la Pascua, estos textos no son de la Santa, de la comunión bajo el nuevo pacto, y no de lo que es la Pascua, ¿verdad? Que Jesucristo explicó lo que vendría en el futuro en memoria de él, ¿verdad? La Pascua la tomó Jesús en Mateo 26:30. Dice, cuando hubieron, dice, cantado el himno, Jesús cantó, no tocó instrumentos. Si hubiera sido el propósito de Jesús tocar instrumentos musicales, él hubiese sido el mejor músico. Y el Espíritu Santo hubiese dado el mejor don a los ministros, a los primeros, para atraer a la gente con la música, con instrumento musical, pero vemos que ese asunto no fue así, ¿verdad? No fue así. Es una adoración en espíritu y en verdad, un mensaje del Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, como le explicaba anteriormente en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Habla bien claro y dice, que pues dice, oraré con el espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Orar y cantar debe de ser con el entendimiento. Por ejemplo, y nosotros cantamos, un ejemplo, Iglesia de Cristo, reanima tu amor, ¿verdad? ¿A quién estamos diciendo este cántico nosotros? Si lo hacemos con el entendimiento, se lo estamos dedicando a la iglesia que reanime su amor. Hay cánticos evangelísticos, hay cánticos directamente a lo que es una doxología para Dios. Entonces nosotros tendremos que aplicar eso, lo que es el cantar con el espíritu y hacerlo también con el entendimiento. Con el espíritu de una forma sincera, con el entendimiento, entendiendo que lo que estamos haciendo es para agradar a Dios y animar a su pueblo para seguir adelante en el camino de la salvación. Ese es el cántico edificativo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y el versículo 1, mis amados hermanos, miramos al apóstol Pablo mencionando el metal que resuena y el címbalo que resuena y el metal que retiñe. Estos son instrumentos musicales que dice que es igual a un hombre que no tiene amor, igual a una persona desobediente y una persona que no es nada todavía. En otras palabras, el apóstol Pablo desecha los instrumentos musicales bajo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí está en Primera de Corintios 13:1. Luego, mis amados hermanos, allí también estaba profetizado del Antiguo Testamento en Romanos 15:9, ¿verdad? Que los gentiles glorificarían a Dios y cantarían a su nombre. Cantar. Los instrumentos musicales estaban autorizados nada más para el pueblo de Israel, dirigido por aquel coro especial asignado de los levitas para cantar en lo que era el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos tabernáculo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros no somos solo un momento de oración. Según Romanos 12, del 1 al 5, dice que nosotros somos 24/7, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El cristiano no es cristiano solo cuando está en la congregación reunido. El cristiano no debe de portarse bien solamente cuando está ahí, sino 24/7, ¿verdad? Ese es el verdadero cristiano. Y si vamos a entonar cánticos espirituales al Señor y estando convencidos que los instrumentos musicales no están en vigencia para nosotros, así lo haremos en todas partes que nosotros andemos, ¿verdad? Así lo haremos. No modificaremos nada porque el cristiano es cristiano todo el tiempo de su vida. El culto de racionalidad diaria es ese acto de obediencia al Todopoderoso. Fíjate bien en lo que el medio hermano del Señor Santiago, ¿verdad? Habla de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 15, ¿verdad? Habla de unas personas que estaban tristes y otros que estaban alegres. Porque estaban tristes. Recordemos que la iglesia estaba padeciendo terrible persecución, ¿verdad? Desde la época, porque ahí se habla de la diáspora, de la persecución.
Por eso dice, si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, no dice toque con instrumentos alabanza, dice cante alabanza. Habla solo de cantar, ¿verdad? Y habla de esa manera, y luego habla de los enfermos por las heridas, por la persecución y el daño que estaban haciendo a la iglesia, ungiéndolos con aceite, el aceite de oliva. Ya ese es otro tema, ¿verdad? Para lo que es el tema de la aplicación de ese aceite, ¿verdad? Pero ese era para suavizar las heridas, como el caso del samaritano en Lucas 10. Entonces, mis amados hermanos, como nosotros manejamos bastante estos temas, podemos ver pues que en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue abolido, y si fue abolido también, que era ley tocar con instrumentos musicales, ya bajo el Nuevo Pacto nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos tal autoridad. Si alguien lo hace, pues la Biblia dice en Gálatas 3:10 al 12 que estaríamos bajo maldición, porque todos los que dependen, dice, de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? ¿Por qué motivo? El decálogo era de 10 mandamientos, ¿verdad? Y las 613 leyes eran artículos inmovibles o pétreos del Antiguo Testamento que había que cumplir. Si alguien solo cumple instrumentos musicales o diezmos o guardar el día de reposo y no cumple los demás mandamientos, cae bajo maldición. Amén. Como dice Santiago, ¿verdad? Perdón, Efesios, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Miramos nosotros que él habla de estas alabanzas al Señor, donde habla en esta carta en la región de Asia Menor. La iglesia de Éfeso, según tenemos entendido, está ubicada en Turquía. Las siete iglesias que menciona el Apocalipsis están en Turquía. Ellos estaban ahí adorando al Señor y llega la manera cómo debe de hacerlos. ¿Cómo debe de hacerlo? Dice de la siguiente manera. Hablando, miren, no dice tocando con instrumento, hablando entre vosotros con salmos, mire, como quien dice mensajes en forma de poema, ¿verdad? O poemas en forma de canciones, cantando, mire, cantando, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, yunos, ¿verdad? Himnos, ¿verdad? Y cánticos espirituales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así dice la palabra de Dios, pero la palabra salmo aquí no es la misma del Antiguo Testamento, porque allá en el Antiguo Testamento sí tenía cierta referencia al instrumento musical, porque los salmos del Antiguo Testamento por ley tenían que ir acompañados según lo que dice Primera de Crónicas 25 del 1 al 5 con instrumento musical, porque era un método que Dios había permitido al pueblo de Israel para profetizar en su pueblo, ¿verdad? Y de esta manera, pues, sí estaban autorizados en aquel tiempo los salmos con instrumentos. Ya bajo el nuevo pacto no tenemos tal autorización. Dicen alguien, ¿y a dónde dice que es pecado? ¿A dónde dice que es malo? ¿A dónde dice que no se debe? Sencillo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 4:6 que si nosotros actuamos de una manera arbitraria o que a mí me gusta, yo lo voy a hacer como yo quiero, entonces iríamos más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Si no tenemos autorización, no tenemos por qué hacerlo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, no dice tocando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, o sea, poemas, mensajes en forma de poema, cantados, e himnos y cánticos espirituales, bajo el nuevo pacto. Entonces, por eso estaba en lo que era el tema. ¿Por qué? ¿Por qué sin instrumentos musicales? ¿Verdad? ¿Y cuál es el motivo? ¿Verdad? Que no se usan instrumentos musicales. Sencillamente, la autorización de los instrumentos musicales solo fue para el Antiguo Testamento. Y en el mismo Antiguo Testamento, Dios miró que el pueblo de Israel hizo tantos desórdenes y desde allá prohibió los instrumentos musicales para su adoración por el descontrol que había sobre esa situación. Ya bajo el nuevo pacto no tenemos ninguna señal, ¿verdad? Ninguna señal de que exista, ¿verdad? Alguna orden o algún mandamiento, alguna señal de que nosotros alabemos a Dios con instrumentos musicales. Recordemos que los instrumentos musicales fueron introducidos por la Iglesia Católica Romana
8 siglos después de que fue la iglesia de Cristo establecida, ¿verdad? Es como ese asunto que introdujeron ellos velas y cosas, fue del siglo IV para acá, y que ellos fueron ratificados como iglesia universal desde el año 311, ¿verdad? Pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se caracteriza por ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y por seguir correctamente el plan de salvación y la doctrina de Cristo tal como está escrita. Hablando donde ella habla la Biblia y callando donde ella calla, bajo el nuevo pacto. Entonces, mis amados hermanos, este era el punto que quería compartir con ustedes. Yo sé que ustedes quizás sabían ya este tema, ¿verdad? Quizás ustedes ya lo habían estudiado, pero alguna idea, algún punto, ¿verdad? Que les ayude, creo que nos va a ayudar para poder enseñar a aquellos que andan equivocados en este tema de la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermano Soriano. Gracias por ese tema. Amén. Claro que sí, clarifica y recuerda, estimado hermano. Gracias por tomarse el tiempo para esta exposición. Muy Amén, bien, hermano. muy bien. Ahí le pedimos que esté pendiente para la sección de preguntas y comentarios. Sí, Amén. de momento vamos en palabra de oración. La llamamos la oración final, pero es para la plataforma continúa. Y Amén. esta oración está a cargo de nuestro estimado hermano César Velázquez desde el bello Perú, para que nos lleven oración, hermanito, y darle gracias a Dios por este tema y los participantes. Adelante, hermanito César, tiene lugar con la oración. Sí. Si lo veo por ahí, hermanito. Hermano, te bendiga. Ok, Benito Carlos, bendiciones. Te bendiga, siervo. eso, adelante. Oremos. Ujú. Santísimo y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por esta noche que nos da, Padre, pero también a la vez una bendición de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, crecer en el conocimiento que nos das cada día, a diario, Padre, para fortalecernos espiritual. Gracias, Padre, por instruirnos a través de tu siervo y permite, Padre, que cada domingo o cada primer día de la semana, también los miércoles, todos los días, Señor, recordemos siempre cómo teníamos que alabarle, glorificarle y honrarle su santo y bendito nombre. Te damos las gracias por este estudio, por este tema, Señor. Ayúdanos siempre, Padre, a recordarlo. Sabemos, Señor, que últimamente hay iglesias de Cristo, Señor, que están desviadas por falta de conocimiento y tocando. Te rogamos, Padre, por esta congregación que están tocando instrumentos musicales auténticos. Te pedimos, Señor, que sea usted trabajando en aquellos predicadores, maestros, para que puedan corregir estos errores, Padre. Gracias, Padre, por este estudio que nos diste. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas alimentando siempre en tu palabra y en tus estatutos. Ayúdanos siempre a recordar tus mandamientos y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias porque estamos un grupo de tus hijos aquí presentes, aprendiendo cada día más una porción de tu palabra. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanito César. Dios te bendiga. Sí, Hermano. gracias por esa bella oración de bendición para todos. Sí, un saludo por allá a Venezuela y Perú, hermano César. Sí, gracias, hermanito. La arepa de Venezuela y la bella comida de Perú. Gusto saludarte, varón. Sí, El gusto es mío, mi hermano. El gusto es mío, hermanito Carlos. También para mí amén, es un honor verlo otra vez más. amén, hermanito. Muy bien, estimados hermanos. Entonces pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Va a ser oficiado por nuestro estimado hermano Ñañito Silvio Naranjo desde el bello Ecuador. Allí hemos estimulado siempre, hermanito, 2 minutos
Para los que quieran participar, los micrófonos están abiertos para con ustedes. 2 minutos para esta sección. Entonces, cedo los micrófonos a nuestro hermano, estimado hermano Ñañito Silvio. Adelante, Silvio, el micrófono es tuyo. Gracias, Carlitos, gracias por el pase. Ñañito Soriano, agradecido primero a papá Amén. Dios y a usted también por el compartir de esta noche. Uno de los eslogan que tiene Varones en Acción es la retroalimentación. Y hoy nos hemos retroalimentado. Yo estaba revisando en mi bitácora que hace 5 meses, 11 días, el 14 de marzo, fue cuando nos visitó la última vez. Pedimos a Dios que sea un poco Así es, más hermano. continuo. Y muchas gracias. Ahí Amén. sí nos dio el tema, la cruz de Cristo. Gracias, Ñañito. Y ahora Amén. con este tema, instrumentos, ¿por qué? Ya, Amén. ya lo ha compartido muy clarito usted, que no es el mismo significado cuando se escribió en hebreo, cuando escribió en arameo y cuando se escribió en griego, ¿sí? Nosotros estamos Amén. bajo el nuevo pacto y tenemos otra visión de ver, aunque como usted bien lo ha indicado, esto de los instrumentos ha habido mucha división y han destruido iglesias. Aquí en Ecuador mismo yo conozco, he escuchado, no he visto, pero he escuchado que hay iglesias de Cristo que tocan instrumentos. Hay iglesias de Cristo que son una sola copa. Y lo único que en el Así caso es. mío hago es pedir a Dios su misericordia, no más. Bueno, gracias, Ñañito, por Sí. su exposición tan elocuente. Vamos a entrar en el tiempo de preguntas y comentarios, inquietudes, alzando su manito. Vamos a aprovechar el tiempo y la presencia de Ñañito Soriano. Con confianza, manitos alzadas, sea virtuales o sea en la pantalla, con confianza. Hoy nos cantaba nuestro ñaño Pablito Marroquín. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Cantaré con el entendimiento. Gracias, gracias Amén. Pablito, también por comenzar con esas bellas alabanzas. Estamos en espera de que los ñañitos alcen su manito para la intervención. Con confianza. Ya nos ha hablado también el ñañito Víctor, ¿no? El ñañito Soriano. ¿Quién fue el inventor? Tubal. Tubal, que Así es, hermano. era pariente de Caín. Vamos a darle el Sí. paso a nuestro ñaño Rigoberto Chamalé. Adelante, ñañito Rigo. Y hermano, gracias hermano Silvio por darme el pase ahí. Qué tema tan excelente, hermano. Tema muy, muy interesante que ha tocado nuestro hermano Margie. Y es que realmente analizaba yo, aún así lo haya escrito en griego, vemos que fue lo mismo, fue aprobado en el Antiguo Testamento y en el mismo Antiguo Testamento fue desaprobado por Dios. Entonces, vemos que lo que está en el Antiguo Testamento o eh, lo haya autorizado el Señor, vemos que de todos modos el Antiguo Testamento era una sombra nomás de lo venidero. Y el estudio lo llevó tan claro el hermano, lo llevó tan claro que no queda ninguna duda con respecto a este tema. Un tema muy directo, un tema muy claro. Realmente, yo no sé por qué a veces muchos le damos vuelta y vuelta y vuelta. Si fue desaprobado en el mismo Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no encontramos un ejemplo tan solo apostólico o de la iglesia primitiva, no encontramos un solo ejemplo que la iglesia primitiva haya usado música instrumental. No lo encontramos, ¿verdad? Y vemos más bien vemos textos bíblicos, como el texto que citó el hermano, donde más bien los que estaban tocando instrumentos
fueron desalojados, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo los desalojó. Entonces, realmente, hermano Margen, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, queremos agradecerle este tema tan interesante, hermano, tan interesante. Y es que, miren, hermanos, lo que decía el hermano Silvio es muy importante. ¿Cómo es posible que este tema esté dividiendo a la iglesia? Esté dividiendo a la iglesia. ¿Y todo por qué? Por la mala interpretación que le están dando a las escrituras, ¿verdad? Y debemos de recordar que la escritura no es de interpretación humana, ¿verdad? Sino que es inspirada por Dios. Entonces, no hay definitivamente un ejemplo bíblico que nos autorice usar música instrumental. No lo existe, no existe un ejemplo. Así que gracias, hermano Margin, por tan directo tema, un tema muy Para, directo, ¿verdad? para servirle, hermano. Sí. Y realmente yo creo que ha venido nuevamente a confirmar lo que hemos estudiado en la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga, hermano Amén. Margin. Amén, hermano. Gracias, Otro punto ñañito. rápido. Gracias, ñañito Rigoberto. Ha Eh, recordado en su intervención, ya te doy el paso, ñañito Soriano. ok. Ha recordado en su intervención Mateo 9:23, que dice, al entrar Jesús en la casa de principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Y Dios es un Dios de orden y de decencia. Adelante, ñañito Soriano, ¿algún comentario respecto a la intervención de ñañito Rigo? Así es. Sí, bueno, el asunto está, hermanos, que a veces también nosotros estamos bien claros con la adoración, ¿verdad? Que cómo debe de ser bajo el nuevo pacto. Pero existe otro problemita ahí, ¿verdad? Que viene de los institutos bíblicos, que enseñan que escuchar música mundana, música romántica, que no es malo, que le puede mandar una canción romántica a la novia si no se ha casado, para que esté bien enamorado de su esposa, que le mande una canción ahí de los, no sé, de qué músico va romántica, que no es malo. También no es correcto, dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y la música romántica de cualquier tipo que sea del mundo no es producto del Señor, sino de Satanás, porque es el príncipe de este siglo, ¿verdad? Bueno, ese es otro punto, sí. Amén. Gracias, ñañito Soriano. Ñañito Carlitos Abello, adelante. Oh, gracias, hermanito Silvio. Bueno, en vista de que no han levantado manitas, aproveché solo para nuevamente darle las gracias a nuestro hermanito Soriano. Y sí, está excelente el tema. Cuando yo he estudiado este tema, he encontrado que los instrumentos autorizados en el Antiguo Testamento estaban con un propósito. Cada instrumento tenía un propósito y cada instrumento estaba moldeado a como Dios quería, como en el caso de la trompeta, hasta el material. Sí, y el diseño y todo, la trompeta era para llamar a la congregación y punto. Y el címbalo, ese platillo largo que suena así, era para comenzar el servicio. Y de ahí para más nada. Sí, y Así es. entonces, bueno, el hombre ha metido hasta guitarras eléctricas y todo eso que no estaba autorizado. Por otro lado, para terminar, cuando uno ve el panorama bíblico, del panorama bíblico en su extensión, vemos que la edad patriarcal se amoldó o aprendió de ya veniendo la edad patriarcal. Y de la edad patriarcal se prepararon para la edad cristiana. De la edad cristiana nos vamos a estar preparando para los cielos. Y en los cielos no hay instrumentos. Por eso es que bien dicho, hermano Soriano, su clase, no hay lugar en el instrumento. Y dice el Sí, hermano sí, así. Rico que no hay un ejemplo tampoco, porque de aquí nuestra adoración es ya para los cielos y así Amén. sucesivamente. Entonces, bonito, hermanito, su mensaje me agradó
Y Gracias. les cuento, hay una iglesia aquí en California, yo le he visto, hermanito, de las iglesias de Cristo, que tienen su rótulo en el frente y dice Iglesia de Cristo. En la mañana, hora y tal, sin instrumentos. En la tarde, hora y esto, con instrumentos. El mismo edificio, la misma iglesia. O sea, congrega gente que le guste con instrumentos va en la mañana, en la tarde, y al que no le guste va en la mañana. Así estamos, hermano. Así es. Sí, yo sé que tiene más conocimiento de esto, hermano Soriano, pero o sea, por el tiempo no se amplía más, pero así están las cosas, tristes, pero bueno, así es, así es. Gracias, hermano Ñañito, por el pase. Ujú. Gracias, Carlitos, gracias. Bueno, a esa situación, el ñaño Soriano topaba Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No dice toque instrumentos, cante alabanzas. Y pues nos dice la escritura, fruto de labios. Voy a leer Hebreos 13, tengo aquí, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Algún comentario, ñañito Soriano, a la intervención de Carlitos? Me alegra, ¿verdad? Que estemos de acuerdo en un mismo pensar, un mismo sentir. Pero fíjese, hermano, que es lamentable que a ese, incluso maestros de institutos, hombres que han pasado hasta por la Universidad de Harding, andan con el tema de la nueva hermenéutica y muchos predicadores, algunos predicadores, andan engaviados con unos tipos de personas y no se atreven a aclararles esta situación, ¿verdad? Ese tema de la nueva hermenéutica es otro problema peligrosísimo usado por Satanás para dividir la iglesia, ¿verdad? En otra ocasión, quizás tengamos un estudio, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, de ese tema de la nueva hermenéutica, ¿verdad? De en qué consiste. Y así pues tratar de comunicar algún conocimiento, porque como dice nuestro hermano, no es suficiente tiempo, ¿verdad? 40 minutos, ¿verdad? Para dar una explicación amplia. Son estudios extensivos, ¿verdad? Son estudios muy profundos, pero que uno los resume, ¿verdad? Para comunicar esa idea, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Sí. Amén, gracias, ñañito. Le hemos sacado el jugo a su diapositiva que nos puso. Sí. Ñañito Milton, desde Quito, Ecuador, le doy el paso. Bendiciones, ñañito. Muchas gracias, hermano Silvio. La verdad que tengo dos preguntas y quiero fundamentar las preguntas. El hermano Soriano ha dicho que el Antiguo Testamento fue abolido. Yo quiero saber sobre eso porque Pablo en sus cartas, en hechos, en muchos lugares, fundamenta sus argumentos basados en la ley y en el Antiguo Testamento. Entonces, si el Antiguo Testamento fue abolido, ¿cómo es que Pablo puede estar fundamentando sus argumentos basados en la ley y en el Antiguo Testamento? Él dice ante la defensa de Félix en Hechos 24, dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Eh, En Romano 8, Pablo enseña que las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros. Entonces, si el Antiguo Testamento fue abolido, ¿cómo es que las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros? ¿No? Esa es la primera pregunta que tengo para entender que el Antiguo Testamento haya sido abolido. Yo no creo eso, de verdad, pero eh, como usted lo ha dicho, hermano Soriano, me gustaría saber, tal vez yo estoy profundamente equivocado en entender de que el Antiguo Testamento no ha sido abolido. Segunda pregunta,
En 1 Corintios 13:1, usted ha dicho que Pablo rechaza los instrumentos musicales. Es decir, que en ningún momento, me parece que en ningún momento, 1 Corintios 13:1, hay un rechazo de los instrumentos musicales, porque Pablo está haciendo el contraste con el amor, el que no tiene amor, es comparado con esto. No es que Pablo esté rechazando los instrumentos musicales. Entonces, me gustaría saber si su explicación, hermano Soriano. Gracias, hermano. Ok, hermano. Gracias, gracias, ñañito Milton. Adelante, ñañito Margin Soriano. Adelante. En cuanto a lo que es la ley del Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y como dice nuestro hermano Milton Muñoz, que el apóstol Pablo muchas veces menciona algunos textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice que es el cumplimiento de la ley en nosotros. ¿Qué significa esto, el cumplimiento de la ley en nosotros? Que lo que no pudo hacer la ley en el Antiguo Testamento, según Romanos 8, versículos del 1 al 3, lo hace el Evangelio, que es el espíritu de salvación por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos nosotros, vamos a ver primeramente, si me permiten, me va a dar una explicación. ¿Qué era el antiguo pacto? ¿Qué era el Antiguo Testamento realmente? ¿Verdad? Fue un pacto directamente de Israel. Ya la iglesia de Cristo 14 es para judíos y gentiles. Comienza el mensaje con los judíos, se expande a la casa de Cornelio y luego viene a ser predicada la palabra de Dios a los gentiles, ¿verdad? Que es los no judíos, comenzando por también los griegos. Ahora, ¿qué es el Antiguo Testamento? En Éxodo capítulo 34, versículo 28, le dice, y él estuvo allí con Jehová, o sea, Moisés, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las piedras del pacto. Miren, y que son las tablas dice, escribió en las tablas las palabras del pacto. ¿Qué es eso? Dice aquí mismo, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es el antiguo pacto? El decálogo, 10 mandamientos, de donde también en cuanto a leyes morales, leyes ceremoniales, leyes rituales se convierten en 613 artículos pétreos del Antiguo Testamento que nadie lo pudo cumplir. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, según Mateo 5:17, dice que no ha venido para abolir, no ha venido para obstruir la ley, para dar un mal significado a la ley, sino para cumplir. Una vez cumplida, entonces Jesucristo establecería un nuevo pacto. Ahora, para ver que el Antiguo Testamento realmente fue abolido, que sea la Biblia lo que lo diga, no nosotros, ¿verdad? Porque tendremos que ser explícitos nosotros con la palabra de Dios. Número 1, segunda carta a los Corintios 3, versículo 7, dice que este ministerio del Antiguo Testamento no era un ministerio para salvación, por ojo que Cristo lo reemplazó. La palabra abolido es reemplazar, no desaparecido, ¿verdad? Porque podrían decir en todos los 66 libros que cortar todo eso de la Biblia y botarlo. No, de ninguna manera. Era un guía, era un ayo para llevarnos a Cristo según Gálatas 3, 23 y 24. Una vez ya venida la simiente, el Salvador, entonces ya no estamos bajo ayo, sino bajo la gracia. Dice 2 Corintios 3, versículo 7, que era un ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte, mire, fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien, dice, con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mire, ministerio de muerte y ministerio de condenación se apunta al Antiguo Testamento, el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, dice, con gloria el ministerio de justificación. Saltamos al versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franquezas, y no como Moisés que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué pasa? Que tiene puesta la vista en el Antiguo Testamento. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tenemos clarito que el Antiguo Testamento fue abolido, fue reemplazado por el nuevo pacto. Está bien claro. Hay muchos textos más,
¿verdad? Y mucha material más, ¿verdad? Con referencia a lo que es el Antiguo Testamento. Dile, hermano, ¿por qué Pablo dice que lo de la ley realmente se cumple en nosotros? Sencillo, porque lo que no pudo hacer la ley lo hace la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan con espíritu de vida, ya no es la ley de Moisés. Miren, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leímos que el Antiguo Testamento era ley de condenación, era un ministerio de muerte y por eso fue reemplazado. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, ley de la libertad según Romanos 1:25 y tenemos también aquí que dice que la ley del Espíritu, mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, menciona dos leyes, la ley del pecado y la ley del antiguo pacto y la ley del pecado en el huerto en Edén, que no lo pudo quitar la ley de Moisés, pero lo quita la gracia que es en Cristo Jesús por su sacrificio hecho en el madero, ¿verdad? Por ese motivo es que no estamos bajo la ley del antiguo pacto porque era un ministerio de condenación. La ley no era para salvar, sino para condenar. La ley de Cristo es para salvar por su gracia, no para condenar. Amén. Gracias, gracias, ñañito Soriano. Bueno, yo estaba viendo, gracias también, ñañito Milton, por su pregunta. Recordemos que en las inquietudes, hermano Silvio, nada más que tal vez la frase el Antiguo Testamento fue abolido debería ser reemplazado por la ley, el antiguo pacto fue abolido, que cuando hablamos del antiguo pacto no estamos hablando del Antiguo Testamento en su totalidad. El antiguo pacto, según Jeremías 31, es la ley de Moisés, lo que usted ha leído en Éxodo 34. Pero yo quisiera hacer una lectura breve de algo de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Los cumplimos? Sí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba. ¿Lo cumplimos? Sí. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Lo cumplimos? Sí. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo cumplimos? Sí. Sexto mandamiento, no matarás. ¿Lo cumplimos? Sí. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Lo cumplimos? Sí. Octavo mandamiento, no hurtarás. ¿Lo cumplimos? Sí. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. ¿Lo cumplimos? Sí. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera. ¿Lo cumplimos? Sí. En el nuevo pacto reaparecen 9 de los 10 mandamientos y todos los cumplimos. Así que yo creo que más bien el pacto que no cumplimos tiene otro sentido, como el sentido que le da el libro de Gálatas. Nada más que quería hacer esa aclaración. Gracias, gracias, ñañito Milton. Me toca, ya le doy el paso, ñañito Soriano. Les decía que, ñañitos, animémonos a dar las inquietudes. Yo soy una persona que muy poco hablo, pero estoy pendiente de las compartidas. Excelente. Mire, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el decálogo de los 10 mandamientos, lo encontramos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Lo encontramos, excepto que no es la misma aplicación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el mandamiento no matarás, pero si mataba, ¿qué le hacían en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente, lo mataban. Si no guardaba el sábado, lo mataban. Si alguien aparecía siendo homosexual, lo mataban. Ahí no había excusa, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto han llegado a la iglesia hombres que han matado. No hay que matarlos, sino que Dios les perdona, ¿verdad? Aquí en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dice que fueron quitados los mandamientos del antiguo pacto y ahora bajo la gracia en Cristo Jesús, la iglesia conformada por judíos y gentiles, somos un solo pueblo, no guiado solo por 10 mandamientos, sino más mandamientos. Porque según entiendo la ley antigua, si alguien aumentaba esos mandamientos, también le tocaba muerte. Y bajo el nuevo pacto encontramos, por ejemplo, el mandamiento de Hechos 2:38, por ejemplo, ¿verdad? Y encontramos también ya no el guardar el sábado, sino reunirnos el primer día de la semana, según Hechos 27,
Y según San Juan 20, Cristo no se reunió el sábado, sino el primer día de la semana después de su resurrección. Y miramos también la aclaración de Cristo, que él cambia el mandamiento antiguo por la gracia en Mateo 5:38 al 48, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos nosotros? El Antiguo Testamento habla, no matarás, el Nuevo también, excepto que el Antiguo condenaba si alguien mataba. El Nuevo, si llega una persona que ha matado 20 o 30 hombres y se arrepiente, Cristo le perdona sus pecados. Ese es el punto por el cual el ministerio antiguo testamentario era de condenación y bajo el nuevo pacto es de salvación por la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, ñañito Soriano. Bien, recordemos que las inquietudes, las preguntas a veces nos traen un poco de controversia, pero dice que la palabra no necesita que lo ayudemos. Quizá de pronto la palabra empleada por ñañito Soriano abolido, pero voy a leer, tengo un diccionario de sinónimos y antónimos. Y abolir puede ser inoperante, suprimir, derogar, lo que ya no utilizamos o no deberíamos utilizar nosotros hoy, instrumentos. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿de cuál ley? ¿Sí? Recordemos, ñañitos, como bien decía al principio el ñañito Soriano, salmo quiere decir cantar. Y ya hemos leído Hebreos, fruto de labios que confiesen su nombre. Y en Corintios dice, todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Por la misericordia de Dios estamos viviendo en esta era que está, digo yo, también por terminarse, la era de la gracia, porque con los acontecimientos que estamos viviendo, posiblemente sean los últimos tiempos. Y la palabra nos invita a velar y orar porque nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Gracias, ñañito Soriano, gracias, ñañito Milton. Ñañito Leonel Chin alzó su manito con confianza. Adelante. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Adelante, ñañito. Amén, hermano. Hermoso tema de por qué no usar instrumento y por qué. El hermano Maggi habló acerca de que a veces se hacen cantos a capelas y a veces con la boca se, se imagina el instrumento, ¿verdad? Y le hace como el Bueno, instrumento. ajá, se hace como instrumento. Va, Sí. le voy a contar esto. Hace como unos, ¿qué? 15 años o 12 años. Iba yo en una iglesia, en la iglesia del Señor, y el predicador decía, por favor, si vamos a cantar alabanzas al Señor, solo lo que esté en el liminario, no vayamos a traer de otros lados. Eh, Hoy en día, aquí en Guatemala, tenemos un liminario que tiene como 800, ¿verdad? 800 cantos. Y hay unos que, por ejemplo, que está, por ejemplo, de Adrián Romero, otros, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es esto, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos decían, cantemos instrumento, pero solo del liminario. Pero también aquí en Guatemala existe una emisora que se llama Radio Cultural. De 10 de la mañana a 11 de la mañana, yo estaba escuchando aquel canto que está aquí en Guatemala, en el liminario, en el número 70 cuando allá se pase lista. Y viene el locutor, dice que ese canto, cuando ya se pase lista, lo inspiró un pastor, ¿cómo se llama este? Bautista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que solo del liminario se cante, ¿verdad? Y eso era el detalle. Solamente, hermano, disculpe. Gracias, No, no, no. ñañito Leonel. Gracias por su intervención. Sí, sí, hermoso tema. Adelante, ñañito Soriano, con su intervención. Sí, realmente la intervención del hermano Milton Muñoz a mí no me ofende y lo felicito. Para eso son las clases, ¿verdad? Para eso son las clases, para interactuar, ¿verdad? Es bonito compartir, ¿verdad? Despejar dudas y es excelente. A mí me gusta que cuando hay una clase incluso
me gusta que me quieran poner en aprieto, ¿verdad? Para así ver qué podemos desarrollar más, ¿verdad? Del conocimiento. Pero excelente, ¿verdad? Yo felicito al hermano por la observación, ¿verdad? Y también la observación del hermano con referencia a los cánticos que están en el himnario, es cierto. Los cánticos del himnario que utilizamos nosotros, el himnario negro de cánticos espirituales y otro himnario que tiene una rosa pintada en rojo. Y también hay otro himnario cánticos del camino que está en aplicación por Play Store, lo podemos bajar y ya no compramos himnarios y lo andamos en el teléfono. Esos cánticos, como dice el hermano, hay que observar, hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí en el himnario Cánticos Espirituales, ¿verdad? El himnario negro, hay un cántico que dice, "O no rechaces la verdad", ¿verdad? Y luego dice, acepta a Jesús, el cual Cristo no anda buscando que lo acepten, Él quiere aceptarnos a nosotros. Él no tiene necesidad de que yo lo acepte, sino Él quiere aceptarme a mí como pecador, porque el rico es Él, el pobre soy yo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando así, cantar, entonces tendremos que hacerlo con el entendimiento, observar la alabanza. Si es un cántico que no violenta la sana doctrina, entonémoslo. Eso es cantar con el espíritu y el entendimiento. Pero si es un cántico, ¿verdad? Que realmente se adaptó a capella y que no daña la sana doctrina, lo podemos entonar, porque dice Pablo, hay que echar lo malo y tomar lo bueno, ¿verdad? En eso, siempre observando que no se violente el plan de salvación, la doctrina de Cristo, se puede entonar. Amén. Gracias, ñañito Soriano. Sí, usted también comentó de Mateo 26:30, cuando Jesús está diciendo que Pedro le va a negar. Y cuando vieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. En nombre de la plataforma, como no hay más manitos alzadas, yo, ñañito Soriano, quiero agradecerle infinitamente. A Papá Dios primero, porque como Sí, dije al amén. principio, la plataforma tiene un eslogan, retroalimentación. Y a usted también agradecerle y aspiro y espero que sea un poco más seguido porque nos ha abandonado 5 meses, 11 días, como yo Ay, tengo en mi disculpa. bitácora anotado. Que Dios le bendiga, ñañito, a todos los que han participado, a todos los que se han conectado también, y doy el paso a ñaño Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, ñañito Soriano. Gracias, Para, ñañito Rigo. Gracias, ñañito Carlos, ñañito Milton, ñañito Leonel, que han intervenido. Bendiciones. Eh, gracias, ñañito Silvio. Excelente, hermanito. La dirección de este segmento de preguntas y comentarios. Sí. Bueno, hermanito Soriano, ya no te salvas del calendario de nuestro hermanito Silvio. Tiene una computadora allí el hermano. Sí. sí, sí. Sí, con respecto a nuestro hermanito Milton Muñoz, sí, me encanta cuando él hace los comentarios, porque tú sabes, retroalimenta y también pone a la expectativa y le da emoción a la plataforma. Y son temas que están allí en viviente, Bueno, interesantes la estaré exposición. presente para darle emoción a la plataforma. Sí, y otra cosa con él que me gusta escucharlo de paso en sus intervenciones, le doy la gracia porque él también se da el tiempo, porque allá donde él está ahorita son como la 1, las 2 de la mañana, entonces, eh, gracias hermano, a la 1, ¿verdad? Sí, a la 1 de la mañana, y entonces hace amena la plataforma. Si uno está cabeceando aquí con lo que él pregunta, entonces, oye, abre uno los ojos y abre las orejas y prende la grabadora. Entonces, interesante, se hace muy ameno. Muchas gracias, manito Milton. Gracias, manito Soriano. Y como dice Silvio, gracias a los hermanos que participan. Y cuando viene esta sección, hermanito, como bien dijo Silvio, están abiertos los micrófonos. No se lleve una duda, estimados hermanos, cualquier anécdota en cuanto al tema, todo eso es validero, hermanitos. Entonces, porque somos un grupo de hermanos que estamos
en esta plataforma, como que si estuviéramos alrededor de una hoguera compartiendo preguntas y comentarios. Lo único que falta es el cafecito y el churro que siempre nos regala por ahí el hermano Madariaga y esas cosas. Dios le bendiga, hermanito. Muchas gracias, hermano Soriano. Entonces, no te olvides pues de la computadora del hermano Silvio, pero una segunda exposición. Y en el chat, hay unos hermanos que están pidiéndote, hermano Soriano, el material, si está con bien compartir el material con estos hermanos que la están solicitando aquí. El hermano Rigo hace la conexión contigo y el hermano Rigo lo estaría supliendo a los a los hermanos que la soliciten. Dios le bendiga, hermanito. Entonces Ya les también, envié sí, el ajá. material. Sí, ya se los envié por el chat del Foro Internacional. Oh, perfecto. Oh, muchas gracias, Sí. hermano, muchas gracias. Entonces, el hermano Rigo se encarga de distribuir lo que, lo que lo estemos pidiendo. Muy bien, entonces, los micrófonos a nuestro hermano Chamalé. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Ujú. No, a usted, hermano Carlitos, por dirigir el programa tan excelente, hermano. Realmente, qué alegría la forma en que usted dirige el programa. A muchos nos gusta esa motivación con que usted le da al programa para poderlo dirigir. Yo sé que mi hermano Margin ya lo compartió en el foro. Me gustaría que me lo compartiera en el WhatsApp también, ya que manejamos un grupo fuerte en el chat y todos los que lo están solicitando, yo se los voy a hacer llegar inmediatamente, ¿verdad? Amén. Yo les pido a todos los hermanos que escriban que escriban en el WhatsApp quiénes son los que necesitan el material y a los que lo estén solicitando en el WhatsApp, se los vamos a estar haciendo llegar inmediatamente después de terminar este Zoom. Eh, Quiero una vez más agradecerle a nuestro hermano Margen por tocar este tema muy interesante. Eh, Lamentablemente son 40, 50 minutos muy cortos para poderlo, pero me quedé admirado que en tan corto tiempo el hermano desarrolló el tema con claridad. La verdad que, Es como cierto. dijo él, lo simplificó, pero supo simplificarlo para ir directamente con el tema. Así que, hermano Margen, un tema muy, muy precioso, donde yo estoy seguro que muchos pudieron confirmar. Si había por ahí alguna duda, este tema lo sacó de la duda a muchos, definitivamente, ¿verdad? Amén. Mis amados hermanos, en la mañana me entró un mensaje de nuestro hermano John Hernández. Él está bien delicado de su salud, de su vista. Lamentablemente, el problema visual que él tiene le han limitado a ya no poderse conectar a una computadora, ya no conectarse a un celular. Y pues el hermano ha estado con chequeos médicos. Mis amados hermanos, ojalá todos nosotros los 29 que aún todavía estamos conectados, pudiéramos estar orando por él. Nuestro hermano John Hernández del Ecuador. Él es de allá del Ecuador. Él ha pedido que oremos y esa es la razón que estas dos últimas reuniones que hemos tenido en la plataforma, el hermano no se ha podido conectar con nosotros. Entonces, yo les pido que ahí en sus congregaciones podamos llevarlo en oración para que Dios restablezca su vista, para que Dios sane todo el sentido visual. Muchas gracias, hermano Margin. Ya recibí aquí el material y ya estoy recibiendo a los hermanos que están necesitando el material. Con mucho gusto, al terminar esta reunión en la plataforma, lo estaré haciendo llegar, mis amados hermanos. Muy bien, mis hermanos, no me resta más que desearles a cada uno de ustedes que tengan una feliz noche, que descansen y con la ayuda de Dios los estaremos viendo el miércoles. Le invitamos a que nos acompañe el miércoles, que nos apoye en la oración, ya que la verdad la oración se ha convertido en una gran necesidad. Hay tantas cosas por qué orar
Y nosotros, si usted no se reúne en su congregación el día miércoles, reúnase con nosotros acá en la plataforma y juntos oremos por esas necesidades que hay en el mundo que nos está rodeando. Así que, por favor, mis amados hermanos, todos son invitados y recuérdense que nuevamente nos estaremos viendo el viernes también a las 9 de la noche. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga a todos.